La palabra reurbanizar viene en realidad de una observación que nos hicieron los curas villeros en una oportunidad. Nosotros siempre hablábamos de urbanizar a secas y eso podía ser entendido un poco como llevar la civilización a la barbarie, ¿no? Y en realidad ellos hicieron un documento muy interesante, no recuerdo si fue el primero o el segundo, que hablaban de que en realidad la villa ya tiene una serie de valores propios, su organización interna, su solidaridad, cómo han construido, a pesar de los pocos recursos, sus espacios, y que entonces la palabra urbanizar no debía ser entendida como empezar desde cero, sino partir de eso para dotarlo de lo que faltaba, ¿no? Entonces, por ahora, utilizamos el término reurbanizar, incorporar más componentes urbanas a algo que ya es ciudad, como un término provisorio todavía, porque la investigación siempre los está cambiando, pero que nos parece más apropiado. Es interesante también porque entender que el hábitat de los sectores populares no es una anomalía en la ciudad, ni un estadio de desarrollo que en un futuro ya asignado se va a reconvertir, sino muy por el contrario, es como una parte sistémica, digamos. Así como la economía necesita de la informalidad y de una fuerza de trabajo, esos sectores populares requieren de un espacio de habitación dentro de la ciudad. No son un fenómeno no urbano, son propia consecuencia del contexto sociopolítico, digamos. Nosotros rescatamos mucho una frase de Evita, que no sé si será de ella o de algún biógrafo, digamos, que está en La razón de mi vida, que habla de la obra fría hecha desde el Estado o hecha desde los ricos, pensando en pobre para los pobres, ¿no? En ese sentido hay una serie de adjetivos que, si bien sirven para visibilizar la temática, entonces uno dice vivienda social o vivienda subsidiada, si habla de su modo de gestión, etc. Yo creo que hoy están siendo también una barrera para terminar de entender a qué debe dirigirse un proyecto. Creo que tenemos que hacer vivienda a secas y ciudad a secas, no con adjetivos que lo diferencien de. Y no es solo un juego de palabras, ¿no? Cuando se habla de vivienda social, siempre uno irremediablemente remite a una vivienda más chica, hecha con escasez de recursos, donde hay que ahorrar con los materiales, que tienen que ser todas iguales, porque eso es garantía de igualdad de oportunidades, y en realidad tiene que juntar las mismas características que tiene cualquier otra vivienda, digamos. Quizá el concepto de vivienda digna se aproxime un poco a eso, digamos, ¿no? Pero ¿qué vivienda no es social? ¿Qué vivienda hay por fuera de la sociedad? Creo que, insisto, no es solo un tema de lenguaje, sino que es un tema de cambiar la manera de encarar el problema, ¿no? Siempre en nuestros proyectos por la temática hay una interacción con otras disciplinas, con otros saberes, digamos. Obviamente con las ciencias sociales, con el derecho, con la economía, pero hay algo distintivo de lo proyectual que vuelve a ser esta cuestión de su propia definición como transformación futura, digamos. En general, lo que me dan las otras ramas del saber son materiales de lo existente. Rara vez me dan materiales sobre el deber ser o lo que puede llegar a suceder. Esta cuestión de laburar en prospectiva es propio del proyecto. En periodos donde que quizá lamentablemente se vuelvan más constantes, donde el Estado no asuma un rol arbitral en la sociedad, sino que se ponga claramente de un lado a gerenciar el sistema, digamos. El Estado ha renunciado en este caso a su capacidad de proyecto y se pone en un lugar no de árbitro compensador, sino de defensor de un statu quo, ¿no? Entonces ahí es donde el proyecto puede recordar esta vocación de futuro, digamos, o venir a construir ese saber que no existe. Es una referencia medio inevitable, digamos, pero hablamos de lo que conocemos.
mientras el Estado pensó que no tenía que haber un proyecto de urbanización para las villas, bueno, la academia estuvo pensando que las villas eran posibles de ser reurbanizadas. Quizá en algún momento esas dos cosas confluyan.